Bueno, vamos a partir entonces con esto. Ya habían hecho alguna introducción de mí. Ahí les dejo el código QR de LinkedIn para que, si es que quieren conectar o intercambiar algún tipo de comunicación, bienvenido. Está disponible para cualquier consulta que requieran respecto a esto o desde el punto de vista profesional. Bueno, partamos entonces con lo que significa desde una perspectiva de dónde estamos hoy día. ¿Ya? No es una novedad el hecho de que hemos estado sufriendo algunos ataques, que hemos estado afectos a ciertas situaciones que incluso no tienen que ver con acciones locales. Y aquí se abre un poco este ámbito de afectación desde la perspectiva de las cadenas de suministro, ¿ya? Precisamente lo que pasa con Faraid, lo que pasa con SolarWinds, y de qué manera afecta la seguridad al interior de las organizaciones, no tan solo fuera de nuestro país, sino que somos parte de eso, ¿ya? Entonces tenemos una conexión directa entre lo que ocurre y la postura de seguridad de nuestros proveedores con lo que realmente se traduce en afectaciones. Y ahí empezamos un poco a cambiar esta perspectiva de que las cosas no tan solo dependen de nosotros, ¿ya? No tan solo dependen de qué tan robusta sea mi seguridad, sino que también es la seguridad del tercero. Y si esto lo cruzamos con esta hiperconectividad, ¿ya? En la charla anterior yo mencionaba mucho el tema de la hiperconectividad, de qué manera nos vamos relacionando unos con otros y creando estos ecosistemas hiperconectados. Vemos que cada día más se hace patente el crear un ecosistema y crear una línea base de conciencia de cuál va a ser la postura de seguridad dentro de las organizaciones. Más adelante me refiero a otros cambios de enfoque que se ven apalancados por esta idea, por este análisis, porque básicamente cambian estos paradigmas de zonas seguras o sentirte seguro o tener estas divisiones por estas unidades o estas zonas que creemos que son confiables para pasar a modelos como por ejemplo Zero Trust. Así que nos enfrentamos a un escenario donde esto nos pasa, donde vemos que lo que ocurre fuera de nuestras fronteras también nos afecta. Claramente, el ejemplo de esto es el comunicado que salió hace poco de la CMF, es un regulador, es parte del ecosistema que está empujando una mejora en las posturas de la seguridad en las organizaciones sobre la cual tiene un ámbito de acción. Y quise traer este ejemplo porque básicamente nos ayuda a entender que aun cuando tengamos roles, por esos roles no estamos exentos de que ocurran situaciones. Y no por eso tienen que ser condenables las acciones o las afectaciones. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un mundo que tiene una industria del cibercrimen que genera más revenue que el tráfico de drogas, más revenue que las top 10 principales empresas productoras del mundo. ¿Ya? Estamos hablando de que el cibercrimen genera más de 1,5 trillones al año. ¿Ya? Y básicamente nos enfrentamos a un contendiente bastante complejo, con recursos, muchas veces que está financiado por Estados-naciones y que forma parte del ecosistema que nos afecta. ¿Ya? Esto no es algo individual, puntual, que puede ser incluso manejado completamente por una organización en particular. Esto requiere políticas de Estado, requiere coordinaciones entre sectores industriales, requiere aporte de la academia para mejorar y para suplir la falta de profesionales para hacernos cargo de la postura de seguridad al interior de las organizaciones. Falta mucho de trabajar en la educación a nivel escolar, preescolar y universitario, ya lo había nombrado. Entonces nos enfrentamos a este mundo que ya nos abre un poco esa perspectiva tradicional que teníamos de protegerte, crear una barrera y mientras ese escudo esté funcionando yo estoy tranquilo. ¿No? Vamos a hablar un poquito de eso y de cómo después tomar eso y llevarlo a la práctica a través de un plan. ¿Cuáles son los elementos en realidad
que nos van a llevar a ese lado. ¿Quién está detrás del cibercriminal o de la industria del cibercrimen? ¿Cómo se compone esto? Hay un estudio que habla principalmente en que esto se divide en 4 grandes grupos, ¿ya? Los estados-naciones son un tema que hoy día está más que sabido. Hay organizaciones de cibercriminales que son financiados por estados-naciones y forman parte de un porcentaje alto de cómo se compone la industria del cibercrimen. Los hacktivistas también son un grupo muy importante. Los cibercriminales propiamente tal, independientes, si quieren llamarlo así, no amparados dentro de una estructura de Estado-Nación, también son importantes, y en menor caso, todo lo que tiene que ver con esta clasificación de ciberterrorismo. Cuando nosotros miramos este esquema, miramos esta representación, nos damos cuenta de que existen diferentes intereses, ¿ya? Pero todos apuntan a que existe una facilidad, un incentivo para poder desarrollar esto, y que con el tiempo pueden ir cambiando. Puede que, dependiendo del estado de las naciones, del estado social, los activistas suban el porcentaje de su actividad, que los cibercriminales también logren un rol mucho más protagónico, o incluso el ciberterrorismo, dependiendo de qué tan desarrollados están desde el punto de vista de los motivos sobre los cuales quieren realizar sus acciones. Así que nos enfrentamos a un panorama que tiene estas características y que tiene naturalezas distintas. Cuando nosotros nos enfrentamos a ataques asociados a activistas, el móvil que tiene es muy distinto a los estados-naciones o a los cibercriminales, y por lo tanto va marcando una diferencia ya en cómo enfrentamos el poder reaccionar o el poder estar en cada uno de estos estados de la ciberseguridad para poder prevenir, para poder proteger nuestros intereses. ¿Qué nos dice esto? Que abrimos otra brecha desde el punto de vista de cómo enfocamos el problema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya no tan solo estamos expandiendo a la hiperconectividad, a la interdependencia con otros actores, sino que también tenemos que mirar la naturaleza de quién nos está atacando, en qué sector nos encontramos y de qué manera tenemos que tratar desde una perspectiva diferente al protegernos de Estados-naciones o de un hacktivista o de un ciberterrorismo. Entonces estamos agregando complejidad al análisis de cómo entiendo el problema, y que es fundamental antes de llegar siquiera a planificar el qué es lo que voy a hacer. Cuando hablamos de los Estados-naciones, principalmente cuentan con recursos financieros, altos recursos financieros, ponen un especial foco en los objetivos, hay entrenamiento ya detrás de esto, hay contraespionaje, hay móviles para desestabilización política, hay sabotaje. Cuando nosotros miramos este elemento de amenaza y decimos Estados-naciones, acá se abre un poquito el abanico de cuál es el móvil, ¿ya? Podemos quizá tomar como ejemplo los cibercriminales, que vamos a verlos más adelante. A lo mejor los cibercriminales buscan siempre dinero, ¿ya? Y por lo tanto, ese va a ser un vector que voy a tener que tener en consideración al momento de armar mi estrategia y planificar la postura de ciberseguridad al interior de mi organización. Pero cuando hablamos de los Estados-naciones, quizás ahí hay un poquito más de variedad en el abanico de cuáles son los móviles, que pueden pasar desde un contraespionaje hasta desestabilización política. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desestabilización política, puede ser que indirectamente nos veamos afectados por un objetivo de Estado-nación sobre un sector industrial específico, ¿ya? Y que no tiene que ver de una manera directa con los intereses de la organización, sino que tiene un interés un poquito más global. Y otra vez dejamos entrever las distintas aristas que componen esta complejidad de entender cómo planifico la ciberseguridad al interior de mis organizaciones. Entonces tenemos factores de hiperconectividad, tenemos factores de naturaleza de nuestro oponente y tenemos factores de cuál es el objetivo, ¿ya? Lo que mueve y lo que busca ese atacante. Entonces seguimos agregando complejidad a nuestra planificación. Después están los activistas, son grupos organizados, aquí hay una idea, cuentan también con un objetivo específico de amenaza. Esto tiene que ver más con causar una connotación mediática y
Y acá tenemos que mirar desde la perspectiva de que lo que se busca no es pasar inadvertido. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos una afectación de nuestra imagen corporativa, ya sea porque están evidenciando alguna situación, porque las actividades que están haciendo hacen poner en la palestra la relación que pueden existir de nuestras organizaciones con ese objetivo de abanderado, ese objetivo de lucha, y por lo tanto el poder enfrentar esto desde esa perspectiva requiere planificación muy distinta a los objetivos que mencionábamos anteriormente, ya sea desde el punto de vista estratégico o desde el punto de vista táctico. Después están los cibercriminales. Los cibercriminales, en la mayoría de los casos, buscan revenue financiero, buscan dinero. También hay muchos recursos financieros, crean herramientas, crean técnicas, todo lo que tiene que ver con el crimen as a service es una realidad. Hoy día alguien puede ir como ustedes provisionan recursos en la nube, ya sea de infraestructura, servicios, lo que ustedes quieran, pueden también ir a un proveedor de entornos de cibercrimen y pueden provisionar servidores, pueden provisionar bots, pueden hacer un montón de cosas como servicio. Por lo tanto, es una industria grande y principalmente busca el beneficio financiero. ¿Cuáles son los principales elementos que utilizan? Ingeniería social, ransomware, phishing. Por lo tanto, hay mucho ahí de este contendiente. Otra particular postura respecto a este tipo de amenazas. Después están los ciberterroristas. Y acá también, todos en general cuentan con muchos recursos financieros, pero acá hay objetivos un poquito más preocupantes desde el punto de vista de incluso las consecuencias que pueden tener las acciones, ¿ya? Podemos pasar desde situaciones que afectan a gran cantidad de personas, que pueden afectar a la vida de personas, como también realizar a lo mejor situaciones que no son tan de tanta afectación a personas como contraespionaje, pero sí también nos encontramos con situaciones, por ejemplo, de ataques a infraestructura crítica, sabotaje, etc. Por lo tanto, en el caso de que seamos o hagamos match con este tipo de amenaza, cuando uno hace el análisis dentro de la organización, lo más probable es que tengamos que establecer una planificación o el desarrollo primero de una estrategia de cómo enfrentar a estas amenazas, y elaborar un plan ad hoc a esta situación. Bueno, cuando tenemos todo esto, tenemos este panorama, tenemos que saber cuál es el entorno, dónde estoy parado, cuáles son mis amenazas. Se cruza con esta típica pregunta de ¿qué es seguridad? ¿Ya? ¿Qué es seguridad desde el punto de vista puro? Ni seguridad de la información, ni ciberseguridad. Y ciberseguridad es un estado, ¿ya? Perdón, la seguridad es un estado, es la ausencia de riesgo, ¿ya? Es lo opuesto a tener esta incertidumbre. Y bajo esa perspectiva, convengamos que en ningún momento vamos a estar completamente seguros, indistinto del apellido que pongamos, de si es ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad empresarial, seguridad en el trabajo, seguridad donde ustedes quieran. ¿Ya? Seguridad en mi entorno familiar, seguridad financiera. ¿Por qué? Porque existen estos agentes que hemos conversado, todo este entorno que está traccionando para poder agregar esta incertidumbre, ¿ya? Este riesgo respecto a nuestros objetivos. Por lo tanto, nuestra sensación, este estado de ausencia de riesgo, este estado de ausencia de peligro, es inexistente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Manejarlo. Y es de ahí donde viene toda la planificación, todas las técnicas, todas las herramientas y entender este objetivo. Bien, pero cuando nos vamos a la ciberseguridad, y aquí hay un par de definiciones, no voy a entrar en detalle a estas definiciones, pero básicamente lo que estamos haciendo es focalizar el objetivo de buscar esta seguridad con una connotación particular. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad empresarial, seguridad financiera, seguridad? Estamos colocando un objetivo, estamos acotando este término general y lo estamos posicionando dentro de ciertas fronteras,
¿ya? Uno de los errores principales dentro de las organizaciones es que creemos que la palabrita de moda, ciberseguridad, es lo que engloba y va a solucionar todos los problemas de seguridad, ¿ya? Y es importante tener en perspectiva que cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de ciertas características que nos permiten tomar foco respecto a ese objetivo de lograr esta seguridad en este ámbito, que es el ciberespacio, bajo ciertas ayudas como marcos referenciales, como estándares que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo de lograr la seguridad en este entorno de ciberseguridad. ¿Cómo veíamos la seguridad en el pasado? Teníamos un overfit asociado a tecnología. Necesariamente teníamos esta visión que hablábamos desde el miedo, ¿ya? Muchas veces cuando íbamos a vender algo es que no sé, hay que poner alarma porque andan muchos ladrones, ¿ya? en la casa. Por lo tanto, si asimilamos eso, lo que estamos incorporando es tecnología basada en el miedo. La disponibilidad era la reina del baile. Teníamos que tener los sistemas arriba, tenemos que tener la operación en marcha, y no mirábamos muchos otros aspectos que hoy día son importantes dentro de toda esta postura. Por ejemplo, si se ponía lenta la red, ok, tenemos que poner elementos que impidieran esto, si esto era causado por a lo mejor algún agente externo como no sé, un malware de minería de datos, etc. ¿Ya? La otra postura que había es, ok, ¿sabes qué? Si no está fallando, si está funcionando, déjalo ahí, no lo muevas. ¿Ya? Esto ocurre mucho todavía, cuando llevamos la seguridad al área de networking. ¿Ya? Y todavía se escuchan frases como, por ejemplo, algunos deben haber escuchado, no, el fabricante recomienda que si no hay ningún problema de funcionamiento, no hay ningún issue de funcionamiento, hay que dejarle la versión del router que está, no hay que hacer upgrade. Es recomendación del fabricante. Bueno, ¿y qué pasa con las brechas de seguridad? Bueno, pero si mientras esté funcionando, dejémoslo ahí. Si total está metido allá, nadie tiene acceso, etc. Muchas marcas, muchas tecnologías, ya nuestra postura era tener muchas cosas, features, una cajita para esto, una cajita para esto otro, una cajita que hace esto, una cajita que hace lo otro, y vamos prendiendo y teniendo lucecitas, y cuando entramos a los centros de datos, antiguamente veíamos mucho despliegue de infraestructura, nos sentíamos tranquilos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que esta limitación, ¿ya? La visibilidad un poco, de qué es lo que está ocurriendo, estaba un poquito mermada. Entonces no sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, no sabíamos bien si es que esto estaba logrando los efectos que realmente queríamos lograr. Así que teníamos esa mirada donde creíamos que con todos estos aparatos, con todos estos elementos, con todo este foco, íbamos a estar bien dentro de la postura de seguridad. Bueno, pero igual me hackearon. Igual tuve un problema, igual tuve un compromiso, igual tuve una brecha de seguridad, igual pasó lo que tenía que pasar. Entonces, cuando mirábamos y decíamos, bueno, pero si tengo todo este despliegue, toda esta tecnología, procesos, normativas, regulaciones, que la ISO, que el NIST, que las certificaciones, que todos mis usuarios, que hago campañas de phishing, que la arquitectura, que me fui al cloud, que etcétera. Porque básicamente estábamos mirando, o seguimos mirando en esa postura, todo lo que hay en la punta del iceberg, y no vemos lo que hay mucho más abajo, que a veces es mucho más técnico, y que tiene un origen que no necesariamente lo tendemos a conectar con esta postura que yo les estoy mencionando, ¿ya? Es como enfrentar el problema, saber que existe algo y ejecutar acciones sin hacer un match en la eficiencia de esas acciones. ¿Ya? ¿Por qué? Por todo lo que les mencioné anteriormente. Cuando yo considero mi planificación y considero mi estrategia, sabiendo que hay un peligro de un SQL injection, no basta con saber que estoy propenso a un SQL injection. Estoy teniendo que necesariamente evaluar
¿Por qué motivo se está produciendo esa inyección de SQL? ¿Qué es lo que se está buscando? Es distinto el móvil o el estadio o la etapa en la cual se produce una inyección SQL para un ciberterrorista, para un cibercriminal, para un Estado-nación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a desglosar esto desde el punto de vista técnico, que existen diferentes técnicas, diferentes tácticas para llegar al objetivo, y nos tenemos que centrar mucho más en el objetivo, más que en cerrar estos típicos tapones, estas típicas brechas, ¿ya? Estas agüitas que están saliendo. Y empezamos a modelar este concepto más de inteligencia, más de análisis del enemigo, del modelado de amenaza, y que nos van a ayudar a tener una mejor planificación desde el punto de vista estratégico o táctico. Entonces, ¿estamos realmente entendiendo el problema? Aquí hay algunas situaciones que nos dicen que a veces no entendemos el problema, y no es porque no queramos, porque realmente no entendemos. A veces tenemos esta situación que creemos que estamos súper ok, súper alineados, pero estamos absolutamente desconectados. A veces tenemos esta comunicación con nuestra contraparte, y nos pasa al interior de las organizaciones, esta conexión entre lo técnico y lo del negocio generalmente no funciona. E incluso entre nosotros mismos. Si estamos con un colega, a veces el lenguaje utilizado, o las intenciones, o la sintonía entre nosotros mismos, no es la que necesitamos, o no es la que realmente es la correcta. Así es que tenemos ahí un problema de entendimiento, un problema de comunicación interna, un problema de conexión. Pero si vamos específicamente a entender el problema en sí, tenemos que pararnos desde una perspectiva diferente. Cuando miramos la ciberseguridad, ¿ya? Y esto es para llevarlos al contexto de que no es tan solo mirar el tema desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tradicional. Nos enfrentamos a dos situaciones o a dos enfoques. Uno es pensar que nos enfrentamos a un juego finito, ¿ya? Un juego finito tiene reglas definidas, tiene un tiempo definido, los jugadores se conocen, ¿ya? Si nosotros miramos y hacemos esta analogía con la ciberseguridad, el objetivo es ganar el juego. Si miramos la ciberseguridad, la verdad es que no hay reglas definidas, no hay un tiempo definido, los jugadores no se conocen, aquí no hay fair play. Por lo tanto, el poder desarrollar una estrategia basada en este medio ambiente que va a garantizar que el objetivo o la táctica o la estrategia que quiero poner en la cancha está amparada y está sustentada con un entorno que le da esta estabilidad, que es un juego finito, que al final nosotros sabemos que nos vamos a ir para la casa con algún resultado, ¿ya? Imaginen un partido de fútbol, vamos a ganar, vamos a perder o vamos a empatar, donde yo sé que el jugador no va a jugar con la mano, ¿ya? Donde yo sé que el jugador no va a estar en una posición offside porque hay un referee que va a velar para que eso no se produzca y no desequilibre el juego. En el caso de las organizaciones, y esto aplica y tiene una base en un libro de Simon Sinek, que tiene que ver con el juego infinito, y se trae a la luz acá para poder hacer el símil con la ciberseguridad. Simon Sinek pone este juego infinito desde la perspectiva de las organizaciones. Dice, las organizaciones cuando compiten en el mercado están jugando un juego infinito. ¿Por qué? Porque si bien hay entornos regulados, las reglas las definen los jugadores. ¿Por qué? Porque aquí hay una adaptabilidad respecto a quién está jugando. Y pasa lo mismo en la ciberseguridad. El juego nunca termina. Las reglas van cambiando en la medida que tú estás buscando ese objetivo, por lo tanto es muy dinámico. Los jugadores no se conocen, no sabemos cuál es la naturaleza de mi adversario, qué es lo que está buscando, qué es lo que mueve, no sé si quiere, definitivamente no quiere jugar limpio. Por lo tanto, el objetivo acá es quedarse con el premio mayor. Quiero robar algo, quiero provocar una desestabilización, quiero conseguir una fórmula secreta, quiero hacer ciberespionaje, quiero derribar una infraestructura crítica. Por lo tanto, ya partimos entendiendo el problema de la ciberseguridad desde una perspectiva distinta a la que tradicionalmente creemos que va a ocurrir. Eso tiene que ver con cómo entendemos el problema.
Después nos enfrentamos a este dilema de, bueno, tenemos este desafío. Y la otra perspectiva es que, bueno, estamos en un juego infinito, pero este problema ¿es un problema técnico o es un problema adaptativo? Cuando hablamos de problemas técnicos, hablamos de problemas que tienen una solución, que tienen un camino. Aquí puse un ejemplo que es bastante básico, pero si ustedes cambian esto, por ejemplo, por una, no sé, ecuación diferencial, hay distintos tipos de ecuaciones diferenciales y distintas técnicas para poder aproximarte a las soluciones de las ecuaciones diferenciales. En la mayoría de los casos vamos a llegar con una técnica conocida, vamos a saber que tiene una solución el problema, vamos a poder llegar a esta solución. En este caso, si queremos conocer el valor de A, podemos perfectamente calcularlo porque está sustentado en un cálculo matemático y es un problema técnico. Es como cuando ustedes van al doctor y el doctor mira sus exámenes y les dice, señor, usted tiene apendicitis. Y al tener apendicitis, estamos hablando de un problema técnico. ¿Por qué? Porque vamos a programar una cirugía donde van a extirpar el apéndice, donde va a haber un periodo de recuperación, donde es algo que está probado, donde hay un protocolo de atención respecto a una apendicectomía, y el problema se va a resolver. Pero por otro lado, si nosotros miramos el problema desde el punto de vista que van al doctor, y el doctor les dice, señores, usted tiene diabetes, el problema ya no es técnico. No hay una fórmula para poder atacar y poder llegar a ese objetivo de curarme de la diabetes. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores que no tienen una característica técnica, sino por el contrario, son adaptativas. Por ejemplo, los hábitos de alimentación, el hacer más deporte, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de factores que no dependen de una receta, que lo condiciona el entorno, el tipo de persona, la personalidad de este sujeto para poder llegar a este objetivo. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, nos enfrentamos a estas dos cosas que tienen que ver con un juego infinito que le agrega toda esta complejidad y problemas que son, o desafíos que son técnico-adaptativos. En la ciberseguridad también hay cosas técnicas, ¿ya? Hay cosas que se solucionan desde el punto de vista técnico, pero la mayoría son adaptativas. Y si sumamos esta cosa, nos enfrentamos a un juego complejo, ¿ya? Algo muy desafiante, que requiere mucha estrategia y tener una cierta claridad. Entonces, nos enfrentamos a esta forma de planificar, donde hay muchas citas acá. Sun Tzu, un general muy famoso, ahí está el libro de la guerra. Y hay un montón de cosas que nos ayudan a entender este problema. Cuando ya vamos teniendo esta estructura de la naturaleza del problema, recién podemos aproximarnos a estas herramientas, ¿ya? A todos estos elementos, a toda esta infraestructura que nos van a ayudar a llegar a este puerto, ¿ya? A este objetivo de eliminar estos factores de riesgo, el objetivo de asegurar lo que queramos asegurar al interior de las organizaciones, o lo que las organizaciones necesiten asegurar, basado en esta mirada. Otro de los elementos importantísimos cuando nosotros planificamos la ciberseguridad tiene que ver con el pensamiento lateral, ¿ya? Cuando hablamos del pensamiento lateral, hablamos de un patrón de pensamiento, ¿ya? Una forma de enfrentar esto desde una perspectiva distinta a la tradicional, ¿ya? Distinta al razonamiento lógico, que se denomina pensamiento vertical. Y básicamente es entender esto desde ciertas perspectivas, ¿ya? Proviene del lateral thinking, es un pensamiento bastante antiguo, pero tiene que ver con eso de pensar fuera de la caja. ¿Ya? El cuestionarse las formas tradicionales de aproximarte a los problemas, ¿ya? Y un ejemplo de esto es cuando nos preguntan y nos dicen, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Lo más probable es que tengamos un pensamiento vertical y intentemos aproximarnos a la solución desde una forma tradicional. ¿Qué es lo que sucede con el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es parte del mindset de los cibercriminales. Lo que están buscando es de qué manera nosotros nos aproximamos, o ellos se aproximan al objetivo, pero no de la manera tradicional.
¿ya? Si un cibercriminal ve que hay un desafío de autenticación, lo más probable es que diga, bueno, yo no estoy buscando, mi objetivo está detrás de eso, por lo tanto no tengo por qué entrar por esa misma vía. Y es ahí donde dicen, bueno, hagamos ingeniería social, busquemos otra forma de llegar al objetivo. Y nosotros cuando diseñamos los sistemas estamos seguros de que todas las personas nos van a ir a tocar la puerta, nos van a mostrar su identificación y van a pasar el proceso de revisión antes de entrar a nuestro sistema. Y diseñamos eso y pensamos eso desde la forma tradicional. Cuando nos enfrentamos a los cibercriminales no están pensando en hacer las cosas como nosotros diseñamos que tenían que ser, al contrario. Por lo tanto, hay mucho pensamiento lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos aproximemos a determinar cuál es la planificación, el cómo yo voy a enfrentar esto, tenemos que pensar desde la otra perspectiva. Y eso nos va a ayudar a modelar los elementos que van a ser parte de nuestro plan. Les voy a dejar ahí la tarea. Bueno, o sea, este es un problema un ejemplo súper conocido, lo van a googlear y van a saber la respuesta. Es súper fácil, no era el objetivo desafiarlos tanto. ¿Qué podemos hacer? Ok, cuando nos enfrentamos ya en tierra derecha, donde ya asimilamos todo esto de qué nos enfrentamos y estamos suficientemente abrumados, una de las aproximaciones importantes tiene que ver con esta matriz de urgencia versus importancia. Podemos pasarnos en este cuadrante de lo urgente y de lo importante, y que nos va a ayudar a tener este siempre estar ahí, el bombero donde estamos actuando, ¿ya? Pero no con mucha oportunidad para poder ir a las cosas de fondo, ¿ya? Es como cuando entre el cuadrante de lo urgente e importante y de solo lo urgente y no lo importante, es como cuando nos enfrentamos al típico dicho de que en tecnología siempre estamos cambiando la rueda con el auto andando. ¿Ya? Ese es yo diría que es lo que bosqueja esta situación, ¿ya? Y generalmente estamos parados desde el lado de la víctima, nos están pasando cosas, ¿ya? Se nos están infectando los equipos, tengo que recuperar estas cosas, tengo un montón de malware que está minando Bitcoin y está ralentizando mi sistema, tengo ransomware o tengo peligros de ransomware, tengo una mala postura y estoy dentro de lo urgente. ¿Ya? Y que además es importante. Cuando nos movemos a trabajar sobre lo importante y tenemos ese espacio para trabajar sobre lo importante, ahí estamos hablando ya de la materialización de una buena planificación, sin dejar de atender obviamente lo urgente, dependiendo del estadio de las organizaciones, pero cuando tenemos foco en lo importante es porque realmente estamos poniendo el objetivo que corresponde. Si queremos planificar solamente sobre lo urgente, no vamos a ser efectivos, ¿ya? Y es ahí donde nos transformamos en protagonistas. Y lo peor que nos puede pasar es que no estemos ni mirando ni lo urgente ni lo importante, ¿ya? Ahí la verdad es que no estamos haciendo absolutamente nada. Otra de las aproximaciones que nos ayudan a determinar esta planificación, el cómo enfrentamos la ciberseguridad, es hacer este match, y lo conversábamos bien con Carlos cuando revisábamos esta presentación, que nos gustó mucho esta aproximación de cómo tomar esta ventana de Johari, o no sé cómo se pronuncia, Johari, que me imagino que todos la conocen, muchos de ustedes la conocen, de qué manera la aplicamos a la ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva de las personas, ¿ya? Existe un área pública, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. Dicho sea de paso, dentro de las conversaciones entre los colegas, siempre tendemos o siempre llegamos, queriendo o no queriendo, a tomar muchas de los desarrollos del mundo tradicional y adaptarlos al mundo de la ciberseguridad. Y créanme que hay mucho de donde tomar esa perspectiva y sacarles provecho desde el mundo de la ciberseguridad. Y este creo que es uno de estos ejemplos. Hablábamos con Carlos, donde decíamos, bueno, tenemos esta área pública, ¿cómo lo relacionamos con la ciberseguridad? Si nosotros pensamos que esta área pública, que en el sentido original de la ventana de Johari, lo que dice es que hay una parte que está, bueno, estos son cuadrantes y que están divididos de manera vertical y horizontal, entre lo que conoces de ti y lo que desconoces de ti.
y por otro lado, lo que los demás conocen de ti y lo que los demás desconocen de ti. Si ustedes hacen este match entre hacer un equivalente entre lo que conocen con las debilidades o los riesgos asociados a la ciberseguridad, y por otro lado, lo que conocen es tu adversario, vamos a poder hacer un análisis bastante interesante desde el punto de vista en que si tomamos, por ejemplo, el área pública, que dice que es lo que yo conozco sobre mí y los demás conocen sobre mí, aquí nos enfrentamos típicamente a la actividad que tengo que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque si pensamos en que lo que conozco se traduce en conocer dónde están mis debilidades, dónde están mis riesgos, dónde están mis vulnerabilidades, si lo miramos desde el punto de vista de gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, yo sé dónde están mis vulnerabilidades. Yo ya tengo el reporte, tengo el scan, yo ya sé que tengo una versión que está obsoleta y que tiene alguna situación. Y además, esa vulnerabilidad es una vulnerabilidad pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente, que una inacción sobre esto implica una negligencia, ¿ya? Y aquí hay una acción urgente o importante, dependiendo de la gravedad o del apetito que exista sobre la explotación de esa vulnerabilidad. Entonces, si miramos a esto, nos enfrentamos que dentro de las organizaciones tenemos estos estadios, donde tenemos que identificar plenamente dónde está lo que sabemos y no hemos hecho algo, y que esa actividad que sabemos también la conoce otra persona, o en este caso nuestro enemigo. Después nos enfrentamos a esta área ciega, o mejor, vamos al área oculta. Si pensamos esta analogía de la ciberseguridad con el área oculta, es lo que yo conozco sobre mí, pero no le cuento a los demás. Yo tengo debilidades, tengo cosas que no están funcionando bien. Yo tengo cuentas genéricas, tengo claves débiles, pero todavía no las conoce mi oponente. También me tengo que ocupar. Y la no atención de esos elementos que yo sé que tengo de débil, también implican una negligencia, también necesitan un grado de importancia y de urgencia. Y nos enfrentamos dentro de las organizaciones en tener que identificar y tener una clara visibilidad de eso. Por otro lado, tenemos esta área ciega, ¿ya? En la Tanayo-Hari significa que es lo que los demás conocen de mí, pero yo no conozco, ¿ok? Entonces, por el otro lado, tenemos una situación donde existen adversarios que a lo mejor hoy día están dando cuenta de algunas debilidades que yo no conozco. ¿Qué es lo que nos demanda esta área, ¿ya? Y que ocurre dentro de las organizaciones? Nos demanda la proactividad, nos demanda mirar esto de una manera no tradicional, donde incorporamos elementos como inteligencia de amenaza, donde hacemos threat hunting, donde empezamos a hacer revisiones internas más profundas, buscando esta situación de descubrir esos elementos que son vistos o que son conocidos por mi adversario, pero que yo no los conozco y por lo tanto no los puedo atender. Entonces acá el llamado desde el punto de vista del cruce de la ciberseguridad tiene que ver con esa proactividad, ese anticiparme a las situaciones, no ser reactivo, ¿ya? No esperar a que haya un compromiso sobre algo que no sabía para poder reaccionar y para poder tomar las medidas. Entonces esto demanda una planificación de ir más allá, ir a buscar dónde están esas debilidades y anticiparte en este juego infinito del objetivo de protegernos contra estos cibercriminales. Un ejemplo del área ciega podría ser un zero day, ¿ya? Un zero day que se transa en el mercado negro, en la Deep Web, por ejemplo, sobre una vulnerabilidad de una infraestructura que afecta a miles de empresas y que no es conocida sino por ese grupo específico de cibercriminales. Dentro de las organizaciones no sabemos de este zero day y por lo tanto ahí hay algo que los demás conocen y yo no conozco. Y después está esta área desconocida, ¿ya? Y que esta área desconocida no es algo tan preocupante de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos bandos conoce lo que estamos haciendo analogía, en este caso la ciberseguridad, pero que en algún momento hay que descubrirlo, ¿ya? Y ahí nos enfrentamos en esta carrera que están realizando, buscar el objetivo y que muchas veces solo lo realiza la contraparte, en este caso nuestras amenazas externas, porque están constantemente buscando estos elementos. Hay investigación, hay testing, hay un montón de energía dedicada a buscar esas brechas, a buscar esos zero day, a buscar dónde están esas debilidades para poder explotarlas y llegar al objetivo que tienen los cibercriminales. La pregunta es, ¿yo estoy haciendo lo mismo al interior de mis organizaciones?
Ese es un poco el approach que tenemos que tener en mente. Entonces, cuando miramos el problema de la ciberseguridad, básicamente lo que estamos haciendo es mirar cada uno de estos contextos y qué es lo que quiero buscar. Tengo claro el contexto, tengo claro mi adversario, tengo clara la naturaleza, entiendo mi organización, recién puedo armar mi estrategia, recién puedo saber si es que es conveniente o no conveniente tener una sonda que escanee mi red, si es que es conveniente o no conveniente poner a estos u otros equipos con mayor o menor nivel de seguridad. Y de eso se basa en la aplicación de las herramientas técnicas con un buen sentido, con una buena planificación. ¿Qué es lo que nos demanda todo esto? ¿Cómo podemos concretar este plan? Con una visión actualizada. ¿Ya? No estamos hablando de la visión tradicional, no estamos hablando de las zonas de seguridad, de la DMZ, estamos hablando de Zero Trust, de SASE, de OSINT, de SOCMINT, del framework de ciberseguridad del NIST, etc. ¿Ya? Estamos hablando de elementos que no es lo tradicional que veníamos pensando, donde teníamos un firewall perimetral, donde teníamos una DMZ, y resulta que todo lo que estaba contenido en el área interna es seguro, ¿no? Ahora estamos en un enfoque de Zero Trust, donde tenemos que avanzar hacia esta aproximación, donde la seguridad está basada en estos objetivos, en proteger la identidad. Esta es una visión, hay muchas visiones de esto viene de Forrester. De hecho, este diagrama es Microsoft. Existen varias aproximaciones al concepto de Zero Trust, pero lo que basa es que la confianza debe ser eliminada de la ecuación. Eso es la premisa principal de Zero Trust. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero tengo que verificar antes de confiar. Aún cuando sea el servidor que está al lado en la misma subred con la misma naturaleza. ¿Ya? Esa es una de las máximas. Y se enfoca, dependiendo de, como línea base, en temas de el aseguramiento de los endpoints, la identidad de las personas, la protección de los datos, etc. ¿Qué consideraciones debemos tener para una buena planificación? Bueno, elaborar una estrategia, hacerla conocida y aceptada. ¿Ya? Podemos tener esta claridad, pero si no se hace carne dentro de la organización, si no hay un entendimiento y hay un camino y un desafío de cómo materializo esto. Pero lo principal es que tiene que ocurrir es que la estrategia, cuando yo planifico, tiene que haber una estrategia y tengo que esa estrategia darla a conocer. Tiene que haber una equivalencia entre los recursos y las actividades. ¿Ya? No puedo desarrollar, no puedo planificar actividades que no tengo cómo hacerlas. ¿Ya? Y eso es algo como en el dimensionamiento de los recursos para llegar a concretar las actividades dentro de una planificación es sumamente importante y es uno de los mayores problemas que tenemos. ¿Ya? Por ahí dicen que los proyectos no fracasan por un mal diseño, sino que generalmente fracasan en la ejecución. Puede haber algo de eso o en ambas partes, pero ahí hay mucho de cómo yo dimensiono estos elementos, estos recursos para poder llevar a cabo esas actividades. Y ahí hay mucho de planificación. Presenta el plan estratégico de la alta administración. Aquí hay que tener un acompañamiento. Esto ya es más en cómo yo me muevo al interior de las organizaciones. ¿Ya? Tiene que estar aprobado, tiene que estar abrazado por la alta administración. Mostrar el estado de avance. ¿Ya? Quizás son cosas muy triviales y generales, pero créanme, siempre el eliminar todo este tipo de cosas que son a lo mejor accesorias dentro de la ejecución de un plan de ciberseguridad, ayudan a tener más tiempo para focalizarse en lo urgente y lo importante. ¿Ya? Generalmente hay muchos colegas que se ven muy abrumados cuando tienen muy bien claro hacia dónde ir, cuáles son las prioridades, qué es lo que están haciendo, pero se ven entrampados porque la alta administración no tiene visibilidad y resulta que están la mayor parte del tiempo preparando PPTs para dar cuenta de las situaciones. Adelántense a eso. ¿Ya? Traten de crear ese espacio de manera que puedan trabajar tranquilos y dejar todas estas cosas solucionadas. Y lo último es todo lo que tiene que ver con identificar lo urgente y lo importante. Ya es fundamental y ya hablamos de eso. Algunas ideas de cierre. La responsabilidad de la seguridad es del negocio. ¿Ya? Hay que conectar muy bien el negocio y hay que tener un entendimiento, o el negocio tiene que entender
que la seguridad es su responsabilidad, no es algo que es anexo, no es algo que tú contratas porque sí, le vas a poner un sticker a tu auto y es un accesorio, ¿ya? Es parte de la naturaleza, del core de mi negocio, y hay que entenderlo como tal. Visión de coach de ciberseguridad, ¿ya? Debe aprender a gestionar su riesgo. Lo mejor que podemos hacer, y la mayoría de las organizaciones llegan a estados de madurez cuando entienden que la seguridad es parte de la actividad del día a día, ¿ya? Es como cuando ustedes van a hacer rafting, siempre cuento esta analogía. Ustedes van a hacer rafting y les aseguro que si ustedes van a esa empresa que está encargada de proveerles estos servicios de rafting, pero ven que no hay un chaleco salvavidas decente, o de frente no hay chaleco salvavidas, no hay safety kayak, no hay elementos de seguridad, el instructor no tiene idea cómo funciona la cosa, ustedes lo más probable es que no tomen el tema. Las empresas que hacen rafting saben que es parte de su actividad la gestión del riesgo, aun cuando la naturaleza principal de su actividad es tomar a un grupo de personas, subirlas a un bote, ponerlas río abajo e ir a buscarlas unos kilómetros más abajo. Cuando nosotros entendemos que la seguridad es parte integral y fundamental de lo que hacemos en el día de hoy, en este mundo hiperconectado, en este mundo hipertecnologizado, vamos a recién avanzar a esta misión. Y la misión de los equipos de ciberseguridad y los especialistas de ciberseguridad es hacer entender a las organizaciones, ayudarlos a recorrer este camino de entendimiento que la ciberseguridad, la seguridad de la información es parte del core de lo que hago, ¿ya? Eso significa competir con esas frases típicas no sé, del área de TI que dice, no, lo que pasa es que si tiene el apellido seguridad no es mío. Hoy día yo creo que deben existir pocos responsables de TI que crean o sigan creyendo que la seguridad no es parte de la TI, ¿ya? Si todavía existen, yo creo que deberían ir actualizando esa mirada, porque hoy día no es así. Generar una red de expertos para apoyar este entrenamiento, crear estos ecosistemas que van cambiando estas perspectivas es sumamente importante. Y eso se logra a través de las organizaciones profesionales, la academia, como lo hace la Universidad Católica, organizaciones que tienen sus capítulos en Chile y que marcan esta tendencia como ISC Cuadrado, donde la Universidad Católica, especialmente para este diplomado, tiene un convenio con ISC Cuadrado, una de las organizaciones más importantes desde el punto de vista de la ciberseguridad, y que en el fondo te prepara para la certificación de ciberseguridad. Así que el generar este ecosistema de expertos es fundamental. Una de las aproximaciones es que la estrategia debe aburrir al adversario. Cuando hablamos de aburrir al adversario es desincentivar, ¿ya? Es como cuando ustedes tienen en su casa elementos equilibrados de seguridad que provocan un efecto disuasivo sobre la intención de un atacante para poder ir a concretar un robo, por ejemplo. Lo más probable es que si el atacante mira y ve una casa que tiene algunos elementos de seguridad y ve otra casa que no tiene elementos de seguridad, y cuando hablo de elementos de seguridad no estoy hablando de elementos tecnológicos tan solo en el símil de las organizaciones, sino que tienen buenas prácticas, buenas estructuras, tienen abordado todo este problema de seguridad de manera integral, no tan solo con tecnología. Es un desincentivo desde el punto de vista del aburrimiento para decir, ok, me voy a este otro lado porque es más fácil. ¿Para qué me voy a esforzar acá si tengo que hacerlo fácil acá? Yo lo que busco es dinero, lo que busco es, etcétera, ¿ya? Ojo, bajo ciertos tipos de contendientes. Hay que tener claro que podemos ganar todas las batallas, seguir ganando batallas, y incluso seguir, y aún así perder la guerra. ¿Por qué? Porque esto es un juego infinito, ¿ya? Es un juego que no termina y por lo tanto demanda todo nuestro esfuerzo constante en el día a día. La transformación de la ciberseguridad vía un cambio cultural, ¿ya? Es mucho más potente que la tecnología. Tenemos que entender el problema desde sus bases para recién aplicar la tecnología, las personas, modificar los procesos, las conductas de las personas para poder llegar a término. Hay una frase de Schneider que dice que si crees que los problemas de seguridad de la información o de ciberseguridad los vas a arreglar con tecnología, es porque no entiendes ni de tecnología ni de ciberseguridad. Así es que, dicho esto, cierro
cierro esto y dejo espacio para algunas consultas que puedan haber ingresado en el chat. Les agradezco su participación, la atención. Gracias por escucharme y nada, estamos acá para contestar sus consultas. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría dejar al profesor Francisco Valenzuela, quien es jefe de programa del Diplomado en Gestión Técnica de la Ciberseguridad. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, señor, muchas gracias. Escuchaba atentamente la charla de Wilson cuando hacía la analogía de la casa y me preguntaba cuál podría ser un elemento no tecnológico, un perro. Un perro Claro. es un elemento, claro, disuasivo. Si alguien va a querer vulnerarte y sale el perro a ladrar, obviamente tú como atacante vas a preferir un lugar, obviamente, que no tenga un elemento disuasivo como el perro. Bueno, muchas gracias, Wilson, por tu impecable charla. Y básicamente lo que yo, si me puedes dejar compartir pantalla, Daniel, así yo me puedo mover con... Sí, ahí está. Gracias, Wilson. Bueno, básicamente este diploma, aquí ustedes pueden ver el contenido más detallado del Diplomado de Gestión Técnica de la Ciberseguridad. Lo pueden ver en nuestro sitio web, www.educacionprofesional.ing.c.cl. Aquí hay un video donde se explica también un poco más en detalle qué es lo que es este diplomado, pero básicamente contiene 4 cursos. Uno está dedicado a las mejores prácticas en lo que es la ciberseguridad y la gestión de recursos. Ahí se ven algunos marcos conceptuales. El segundo curso tiene que ver más en cómo yo pongo un modelo de operación de ciberseguridad, ¿no es cierto? Y lo ejecuto también siguiendo las mejores prácticas de la industria. Y luego viene un tópico ya donde se empiezan a utilizar técnicas y herramientas de ciberseguridad avanzada para finalizar con un seminario de preparación para esta certificación de CISSP, de ICS cuadrado, que lo mencionó hace un ratito atrás Wilson. Este seminario es parte de este diplomado y el hecho de que ustedes tomen la certificación final es algo opcional, ¿eh? Porque hay que pagar la parte, pero es muy bueno porque ustedes van a poder por lo menos tener este contenido que es fundamental para manejar adecuadamente la gestión técnica de la ciberseguridad. Y como lo dijo Wilson, nosotros el año pasado transformamos a la universidad en Official Training Provider, en entrenador oficial, a la universidad de entrenador oficial de muchos de los cursos que tiene ICS cuadrado. Así que eso es básicamente lo que yo les quería contar para que pasemos a la ronda de preguntas. Sí, profesor Wilson, las preguntas se las dejé por interno en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ok. Perfecto. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, correcto. Vamos a ver. Ya, primera pregunta. ¿Greenpeace realiza actividades consideradas como cibercrimen? No lo sé. No lo sé. Habría que preguntar a las organizaciones que han sufrido este tipo de ataques. La verdad es que no me puedo pronunciar. Aun cuando las actividades puedan ser consideradas como hacktivismo, si es que los canales que ellos están utilizando son tecnológicos, ¿ya? Recuerden que el hacktivismo puede ser incluso algo ni siquiera tan que tenga tanta afectación. Puede ser una campaña que va a ir en contra de algo y que no va a generar a lo mejor algún daño tan grande, pero sino que va a ser más mediático, una denegación de servicio o algo.
Pero la respuesta es no sé, no tengo antecedentes de que Greenpeace realice acciones o las acciones que realicen sean consideradas como cibercrimen. No tengo antecedentes, ¿ya? Puede que sí, puede que no estoy pronunciándome sobre eso. Cristian dice, ¿qué pasa con el robo de información en mi servicio cloud? ¿Cómo el proveedor puede asegurarme que no existe robo y qué estándar me lo puede asegurar? Bueno, aquí hay un tema de la naturaleza de los servicios cloud. Cuando nosotros implementamos servicios cloud dentro del cloud adoption, tenemos que mirar qué tipos de servicios primero estamos teniendo. ¿Ya? Es muy distinta los niveles de responsabilidad de ambas partes cuando estoy implementando infraestructura o cuando estoy implementando plataformas como servicio o software como servicio. Y dependiendo de esos niveles de relacionamiento con mi proveedor cloud, van a existir estos otros niveles de responsabilidad. Cuando yo tengo absolutamente todo el control, el único que puedo asegurar que lo que está ocurriendo dentro de esa infraestructura es lo que corresponde, soy yo. Hasta ciertos niveles, efectivamente, ¿ya? Pero decrece un poco esa frontera. Cuando yo voy hacia el lado de menos control, por decirlo así, como yo me aseguro, ejemplo, como yo me aseguro que nadie dentro de Microsoft está accediendo a mis buzones de Office 365, está accediendo a por ejemplo, a mis datos del OneDrive, o lo que sea, ya para no poner alguna empresa. Si lo miramos desde el punto de vista estricto, no lo sé. Es lo mismo que ocurre cuando ustedes tercerizan un servicio y saber si es que ese proveedor está realmente realizando las buenas prácticas. Es como cuando les ponía el ejemplo del ataque a la cadena de suministro, SolarWinds, Farai, por ejemplo. ¿Cómo yo me aseguro que mis datos no los están mirando? No podemos asegurarlo 100%. Y para eso existe un entorno que va a ir a crear este ecosistema que nos va a dar ciertos grados de seguridad respecto a nuestras relaciones con nuestros proveedores, no tan solo con los proveedores de cloud. Eso tiene que ver con debida diligencia del control que yo ejerzo, la exigencia de estándares de seguridad, el control cruzado por otras organizaciones, como por ejemplo PCI, que certifica que las actividades que desarrolla como proveedor de servicios cloud dentro del alcance PCI de las empresas proveedores de cloud están supervisados y hay elementos de control externo. ¿Puedo asegurarme que aún así no va a pasar nada? No, nunca. ¿Ya? ¿Puedo tener cierto grado de tranquilidad respecto a que las cosas son mejores y tienen ciertos estándares? Sí. ¿Tengo que crear este entorno? También, ¿ya? Pero al final, en estricto rigor, no tengo cómo asegurarme 100% de que no me van a robar la información, de que no me están mirando, de que Siri no está escuchando mis conversaciones, etc. Hay muchos chistes respecto a eso. Peter dice, dicen los expertos que la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Por qué no se considera la cultura en la buena planificación? Buena pregunta. Yo creo que es necesario, ya coincido contigo. Generalmente, y es un poco el mensaje que tenemos desde un principio. Esto no es tan solo, no es tan solo una desconexión absoluta de elementos tan básicos, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de entender el enemigo, de entender estos factores que hacen un todo, un entendimiento del problema de la ciberseguridad, por cierto que también hay temas culturales, ¿ya? Y por cierto que tenemos que considerarlos, ¿ya? Coincido contigo que debe considerarse dentro de la planificación. Muy buen aporte de tu parte. Hay que ver ahora cómo lo hacemos. El considerar la cultura, ¿ya? Cuando hacemos una planificación estratégica, generalmente tenemos que también, al mirar la organización, indirectamente estamos mirando la cultura organizacional, cómo se mueve esa organización, y eso va a marcar una dependencia clara del
el éxito o el fracaso de lo que yo esté planificando estratégicamente. Hoy día se habla mucho, no sé si recuerdan hace muchos años atrás que estaba de moda el tema de la inteligencia emocional, también está la inteligencia cultural, y que es un factor clave en el éxito o el fracaso, por ejemplo, de ejecutivos que se mueven de un país a otro, donde en un país son altamente exitosos y en otro país resulta que hay un fracaso. Dentro del entorno de la ciberseguridad ocurre lo mismo y coincido contigo. Gracias, Peter, por el aporte. Gianni, ¿cuánto tiempo, según su experiencia, se logra la conciencia de seguridad en la alta dirección? Ya que, como dice usted, es de suma importancia que las gerencias entiendan el riesgo al que están expuestos. Sin embargo, estos cambios demoran. Es relativo porque, por lo que hablábamos de la pregunta anterior, porque también hay temas culturales, porque el llegar a ese objetivo es un elemento, o es una actividad, un problema adaptativo, ¿ya? Es como si le preguntaras al doctor que ha visto miles de pacientes con diabetes, y el paciente le pregunta ¿cuánto tiempo voy a demorar en lograr una estabilidad para hacer mi enfermedad llevadera? Va a depender de muchos factores, ¿ya? Es relativo y depende de cada organización. No hay un tiempo predefinido. Sí, hay una cantidad de días bases, en el fondo, que siempre dicen que repetir actividades desde el punto de vista humano lleva una cantidad de tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo es, que cambia las conductas. Ya somos personas que tenemos conductas y tendencias. Cambiar esas conductas arraigadas, estamos de acuerdo y lo hemos hablado, tiene que ver con cambios adaptativos, y es ahí donde está el problema. ¿Cuánto tiempo, Gianni? La verdad es que es relativo, depende de todos esos factores. No te puedo decir si son 1 año o 2 años. En experiencia, por ejemplo, te puedo decir que en una organización donde trabajé, un cambio cultural que se notó, que efectivamente tú percibiste ese cambio cultural en un aspecto específico, tomó 2 años. ¿Ya? 2 años en que tú dijiste, wow, aquí hay un cambio respecto a lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Yo estoy hablando de cambios conductuales de las personas que trabajaban en la organización. Tomó 2 años. ¿Podría haber sido menos? Sí, a lo mejor porque habría que haber puesto más foco, más energía, elementos más efectistas, no sé. Pero ahí tienes un orden de magnitud con algo en particular. Luis dice, hola, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo podemos educar a las áreas de negocio para que puedan gestionar de manera eficiente los riesgos de seguridad? Lo principal es hacerse parte del riesgo, entender el riesgo, ¿ya? Aquí hay mucho de lenguaje en cómo tú te aproximas. Aquí hay técnicas que tienen que ver cómo tú creas ese lazo de comunicación con el público objetivo. Si vas a hablar de los riesgos, por ejemplo, del cuidado de los hijos, lo más probable es que llegues mucho más con historias asociadas a afectaciones de hijos en conversaciones con un padre, que si lo haces desde el punto de vista teórico, porque creas lazos. Entonces aquí el mensaje tiene que ver con la conexión con el negocio. Si tú hablas con las áreas de negocio, habla en el lenguaje de las áreas de negocio, las afectaciones que tú quieres transmitir respecto a las consecuencias de los riesgos, de cicatrización de esos riesgos, tiene que ver con esa, perdón, un segundo, tiene que ver con esa conexión del lenguaje, ¿ok? Y eso quiere decir que vas a hablar con ejemplos asociados a su día a día, donde las consecuencias que vas a poner como ejemplo tienen que ver con la afectación de su negocio. Y ahí hay una buena conexión. Eso por lo menos me ha dado bastante resultados al momento de que las gerencias entiendan la importancia, porque es algo que yo puedo asimilar, que puedo percibir de una manera tangible. Recién estoy en eso, que me dijeron que pusiera la cámara. Sorry, estoy con la ventana aquí perdida. Por mientras, profesor, conecta su cámara, agradecerles a todos por participar, agradecerles sus preguntas y recordarles que les vamos a enviar este video completo de la presentación del profesor
además de la información del diplomado durante los próximos días, probablemente ya mañana o si no la próxima semana. Todo estaba Bien. preguntando por ese tema. Profesor, ¿ahora sí? Perfecto. Sí, perfecto. Lo Ahí dejo estoy. seguir con las preguntas. Los veo. Dice, sin nombre, John Doe, dice, se requiere ser técnico informático para los contenidos y pruebas del diplomado. No necesariamente técnico informático. Una de las cosas bonitas por lo menos que a mí me parece, de la seguridad y de la ciberseguridad, es que tiene características de temas adaptativos. Sí, este diplomado en particular trabaja temas técnicos en el módulo 3, ¿ya? Pero no veo que exista algún impedimento, ¿ya? Esto va a atraccionar a los alumnos a que tengan que meterse en un aspecto más técnico. Yo diría que si colocamos desde el punto de vista de conocimientos técnicos, los diplomados que ofrece hoy día la Universidad Católica, desde lo menos técnico a lo un poco más técnico, está el diplomado de gestión estratégica de la ciberseguridad y el diplomado de la gestión técnica de la ciberseguridad. Eso. Mijail, ¿este diplomado está abierto, disponible solo para personas con título académico? Entiendo que no. Francisco o el equipo, si me ayudan. Francisco, tal vez tú eso. No. O sea, lo ideal es que haya, ojalá, tener contacto con las TI por un periodo de algún, por lo menos un periodo de 2 años, y ojalá un título técnico asociado a lo que son las tecnologías de la información, ojalá. Pero más importa la experiencia mínima, por lo menos de un par de años, de que ustedes se hayan desenvuelto en algún tema relacionado con las tecnologías de la información. No sé, sí. Wilson, si tú quieres complementar. Sí. Mira, una de las cosas que yo creo que, de la cual esta universidad, y por cierto, el mundo académico se está instancias para que la comunidad que hoy día a lo mejor no tiene un título académico, porque, no sé, tienes una formación autodidacta y eres un muy buen profesional que hoy día, en las condiciones que existe de la globalización, de las tecnologías de información, hoy día existe. Tenemos muchos profesionales que no cuentan con títulos académicos, con algún grado académico, alguna formación académica, y que tienen un tremendo potencial. Si me preguntas, ¿hay muchas personas pueden tomar este diplomado? Sí, y ojalá que lo tomen. ¿Por qué? Porque va a ayudar a sistematizar todo ese conocimiento, encauzarlo, ordenarlo y poder tener una mayor efectividad con todo ese talento que existe. Entonces, si existe esta posibilidad de que no tengan que tener un título académico para tomar este diplomado, lo mejor, tenemos que cerrar brechas de profesionales. El último estudio de ciberseguridad del IS Cuadrado habla de más de 500.000 profesionales de déficit en Latinoamérica, solo en Latinoamérica. Sin nombre, otra vez, hizo 2 preguntas sin nombre. No. Buena presentación. Dice, retrocediendo varios pasos más en el proceso, sería de vital importancia de capacitar en materias de ethical hacking y de seguridad a personal relacionado con actividades de QA. Por cierto, de hecho, dentro del reforzamiento en lo que tiene que ver QA es un poco ir más allá de lo que tradicionalmente hacemos en QA. Así que, por cierto, y esto va a depender de la estructura interna, ya de la organización, si es que lo va a meter dentro de QA o lo va a tener dentro de un team especializado para esto que es independiente, ¿ya? Por los niveles de foco, por los niveles de expertise. A lo que quiero llegar es que, indistinto que esté en el área de QA, como QA, necesariamente hay que hacer una inspección respecto a las vulnerabilidades y la robustez del software que estamos liberando. Así que sí, por cierto. Profesor, vamos a hacer la última pregunta que creo que es importante que la podamos contestar. Me gustaría, Francisco, que tú pudieras tomar este tema. Que pregunta Osvaldo que cuáles son las principales diferencias entre el diplomado en gestión técnica y el de gestión estratégica de la ciberseguridad.
Wilson, ¿quiere responder tú? Ya, sí. Les cuento desde la parte de la estructura académica. A ver, el diplomado de gestión estratégica de la ciberseguridad, el principal diferenciador tiene que ver con que nos acercamos a ese lenguaje, a esas herramientas que posibilitan una planificación mucho más relacionada con la organización, con cómo conectamos con la organización, de cómo nos planteamos una estrategia alineada con los objetivos de la organización y de qué manera tomamos todos estos frameworks y todas estas herramientas para poder desarrollar un plan estratégico, una postura de seguridad estratégica conectada y bien alineada con la organización. Cuando digo conectada, alineada con la organización, es porque hay una aceptación de la organización, cómo yo logro esa aceptación. En el lado de la gestión técnica de la ciberseguridad, el diplomado de la gestión técnica de la ciberseguridad, lo que se busca es tomar este público objetivo que está en la operación de ciberseguridad. Estamos hablando de las unidades, por ejemplo, que están haciendo threat hunting, de los equipos de respuesta, que los que están en las partes de las investigaciones, a entender un poco cómo lo que estamos haciendo se conecta con estos niveles de más arriba, con esto que hemos hablado en esta charla, con el entendimiento del problema, por qué hago lo que hago, cómo maximizo la efectividad de todo el potencial técnico que estoy desarrollando y de qué manera entiendo la planificación, entiendo que esto va más allá de hacer una reversa de código y me abre esta capacidad de análisis, de entender que cuando estoy analizando una alerta, por ejemplo, lo que estoy teniendo en mente es que sé perfectamente cuáles son mis posibles enemigos, cuál es la naturaleza, qué es lo que conecta con mi organización, qué tan sentido de urgencia tiene lo que estoy haciendo, ¿ya? Es tratar de ir conectando esos puentes. En ambos diplomados se busca eso, cómo mi actividad se conecta con el quehacer de las organizaciones en estos dos niveles. Entonces, en el primero estamos hablando de una conexión con la alta dirección, con una planificación, con tomadores de decisiones, con de qué manera yo estructuro mi plan directivo de ciberseguridad, y en la parte de la gestión técnica, en cómo yo mi operación la conecto con la organización y aprovecho estas nuevas herramientas, que hay mucho de descubrir, estas nuevas herramientas que yo mencionaba en el slide, que tienen que ver con inteligencia de amenazas, modelado de amenazas, y de qué manera eso ayuda a la postura de seguridad. Eso es principalmente las diferencias.